Bien, hermanos, buenas tardes. Escuela Bíblica Dominical, 21 de septiembre, ya 21 de septiembre. El día de hoy vamos a retomar, la semana pasada no tuvimos escuela dominical por motivo de la kermés. Vamos a retomar lo que vimos hace 15 días y les decía que vamos a estar repasando estos conceptos de las posiciones del milenio hasta que todos los vayan comprendiendo. Entonces, vamos a estar intercambiando, Adrián, la pantalla y la Biblia. Ten esas listas, pero vamos a empezar. Tenla ya en la mano, pero vamos a empezar con algunos textos. Entonces vamos a buscar otra vez Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Y vamos a leer el versículo 1. Apocalipsis 21. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Presten atención. Aquí comienza el capítulo 20. El capítulo anterior, el 19, habla de la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros leemos un capítulo y el que sigue, es entendible que nosotros lleguemos a la conclusión que lo que yo lea en el 20 necesariamente es después de lo que ya leí en el 19 y que lo que lea en el 21 es después del 20. Sin embargo, en la lectura apocalíptica se refiere al estilo en que fue escrito el libro de Apocalipsis, que está llena de símbolos y llena de figuras. El libro de Apocalipsis se distingue porque no es un libro que debemos leer pensando cronológicamente. Lo repito, esto lo he dicho cantidad de veces, pero lo tienen que ir creyendo. Porque ya les dije que el capítulo 19 habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no es el único capítulo que habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Apocalipsis, San Juan lo escribió en forma de bloques o de ciclos, donde empiezas con la venida del Señor, primera venida del Señor, y terminas con la segunda venida del Señor. Y se repite y se repite. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Yo podría caer en el error de decir que esto ocurrirá cuando ya volvió el Señor Jesucristo. ¿Por qué puedo llegar a pensar eso? Porque en el capítulo anterior se registró la segunda venida. Entonces, caería en un error diciendo que después de que venga Cristo, desciende un ángel del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, verso 2, y prendió al dragón, o atrapó con la cadena, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, aquí es donde mucha gente interpreta que esos 1000 años son posteriores o después que haya venido el Señor. ¿Por qué? Porque el capítulo 19 me habla de la venida del Señor, y alguien puede pensar que al leer el 20, el Señor ya vino y ahora eso es después. Mucha gente pensará, y mucha gente piensa así, mucha gente piensa que los 1000 años, a lo que se le llama el milenio, será después de que haya venido el Señor. Pero si yo lo pienso así, yo tengo que revisar el texto para que el texto me corrobore eso. ¿Cómo puedo yo comprobar si esos 1000 años son verdaderamente después de que Cristo venga? O sea, porque yo puedo decir, pues como del 19 sigue el 20, y en el 19 ya vino el Señor en su segunda venida, a fuerzas, lo que viene en el 20 es después. Bueno, vamos a comprobarlo con la Escritura misma, no vaya a ser que estemos viendo las cosas equivocadamente. Sí, hermana Anita. Una pregunta, hermano. Ahí donde dice el diablo y Satanás, ¿es el mismo? Sí, o sea, aquí lo que está diciendo, prendió al dragón. El dragón es un símbolo, es una figura. La serpiente antigua es otra figura, pero del pasado. ¿Quién es ese dragón? ¿Quién es esa serpiente antigua? Es el diablo y Satanás. El nombre del enemigo es Satanás. Su nombre no es el diablo.
la palabra diablo significa mentiroso. Entonces, Satanás es el diablo. Satanás es mentiroso. ¿Sí contesté la pregunta? Ok, perfecto. Entonces, decía yo que si yo creo que esos 1000 años son después de que vino el Señor, yo tendría que comprobarlo con la misma escritura. Entonces, hoy vamos a aprender de un texto que no les he explicado, que es el 4, porque del 2 sigue el 3, y del 3 me he brincado hasta el 7 para seguir hablando de la atadura de Satanás. Volvamos a ver el 3. El 3 dice, y lo arrojó al abismo. Entonces aquí tenemos que entender un detalle. Aquí dice que lo arrojó al abismo, Pero si yo regreso a Apocalipsis 19, yo me voy a encontrar el versículo 20. ¿Qué dice el 19-20? Este es otro tema, pero viene relacionado. Y la bestia fue apresada, la bestia que aparece en el capítulo 13, que todos los moradores de la tierra la adoraron. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Punto. Estos dos, ¿quiénes son estos dos? La bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este lago de fuego que arde con azufre es el tormento final, definitivo y eterno. El lago de fuego es el tormento final. Si yo veo el 22, ahí me dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató. No lo destruyó, no lo aniquiló. ¿Qué hizo? Lo ató por 1000 años. Me voy al 3. ¿A dónde dice que lo arrojó? Al abismo. Pero en el 19-20, ¿a dónde fueron arrojados la bestia y el falso profeta? Al lago de fuego. Entonces, lago de fuego no es lo mismo que el abismo, porque el lago de fuego es un tormento definitivo, eterno, final, donde en este caso que vimos en el 19-20, la bestia y el falso profeta son atormentados por los siglos de los siglos. Pero aquí Satanás no fue atado por los siglos de los siglos, fue atado 1000 años. ¿Sí lo vieron? En el versículo 3, 1000 años. Entonces, si dice que lo ató 1000 años y lo arrojó al abismo, entonces ahí no está hablando de la destrucción definitiva de Satanás. Está hablando de un periodo intermedio donde Satanás es atado pero no aniquilado, donde Satanás es arrojado al abismo pero no al lago de fuego. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ¿qué es el abismo? ¿Qué es el abismo? Aquí dice que fue arrojado al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Los que creen que el milenio es posterior a la venida del Señor se les llama premilenaristas. ¿Se acuerdan? Jesús viene previamente al milenio. Vamos a llamar, los premilenaristas interpretan que esto sucede ya después de que vino el Señor. Pero en ese texto yo ya les he explicado que hay un argumento que cuestiona si eso realmente es después de que vino el Señor. Y tiene relación con algo que les dije en la predicación, ya al final. Al final les di la respuesta. ¿Qué ven en ese texto? Que nos pone en duda que eso realmente ocurrirá ya después de la segunda venida del Señor. ¿Qué ven ahí? Que pone en duda que eso acontecerá después de la segunda venida del Señor. Que va a ser desatado, nos pone una duda. Es correcto. Que va a ser desatado me pone una duda. ¿Cómo es que cuando el Señor venga después todavía va a ser desatado? No es el único argumento, pero es uno muy válido. A ver, de este lado. Me llama la atención donde dice por un poco de tiempo.
Va de la mano. Desatado por un poco de tiempo, eso dice el texto, eso dice la Biblia. Pero pensar que Satanás, después de que venga el Señor, todavía será desatado, cuestiona todo lo que la Biblia enseña. Y por un poco de tiempo también. Sí, Martita. Para que ya no engañase más a las naciones. Correcto. Ese es el argumento de más peso. Porque ahí dice que Satanás fue atado con un propósito. ¿Cuál fue? Para que no engañase más a las naciones. Pero hoy en la predicación yo hablé de unas naciones. ¿Cuáles naciones? En el capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 24, habla de unas naciones. ¿Qué dice? Léanlo. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ella es la nueva Jerusalén. Entonces está diciendo, hoy no estoy hablando de la nueva Jerusalén, pero cuando se manifieste la nueva Jerusalén, dice que habrán naciones que hubieren sido salvas por el Evangelio. Esas son las que permanecerán eternamente, los que hayan sido salvos. Los que no, serán destruidos. Regresemos al 23, al tema que decía Marta. Para que no engañase más a las naciones. Si hay naciones que pueden ser engañadas por Satanás, ¿qué podemos pensar de esas naciones en cuanto a la salvación? ¿Que no son salvos? Que no son salvos. Si hay naciones que aún son sujetos a ser engañados por Satanás, no son salvos. Y si no son salvos, compárenlo con el 21-24. Si las naciones que son engañables por Satanás no son salvos, el 21-13. 21-24. Ahí está. Vuelvo a la pregunta. Si hay naciones que son todavía susceptibles a ser engañadas por Satanás y por conclusión no son salvas, ¿qué pasará con esas naciones de acuerdo a lo que estoy viendo ahí? Esas son otras naciones. Las naciones por las que Satanás fue atado son naciones que Satanás puede engañar, por lo cual no son salvas. Si esas naciones que son engañables por Satanás no son salvas, ¿dónde quedan cuando vemos a las naciones que hubieran sido salvas? Pues van a quedar en las tinieblas. No le hace que se equivoquen. Pues van a quedar en las tinieblas, hermano, porque no van a ser salvos, van a andar en el abismo. Correcto. Si no son salvas, simplemente ya no existirán después de la venida del Señor. Porque después de la venida del Señor solamente quedarán las naciones que fueren salvas. Entonces, si yo veo, vuelve al 23, si el premilenarista dice que esto acontece después de que el Señor venga, ahí vemos una gran discrepancia. Ya lo dijo Martita, pero ahora díganlo con más cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué problema hay con eso de que para que no engañase más a las naciones? A ver, si hay naciones que pueden ser engañadas por Satanás y Satanás fue atado para que no engañe a esas naciones, ¿este pasaje debe ser antes de la venida del Señor o después de la venida del Señor? Antes. Antes. Porque es cuando existirán naciones que puedan ser engañadas por el diablo. Entonces, el capítulo 20, por lo tanto, no nos enseña algo que acontecerá después de la venida del Señor. Como en varios libros de Apocalipsis, la historia se vuelve a narrar desde el principio. Vamos a un ejemplo. Yo les decía, vamos a Apocalipsis 1. Y apenas va empezando Apocalipsis y ya nos habla de que el Señor ya vino. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:7. O sea, ya vino en la revelación de Juan. Obviamente todavía no llega, pero en la forma como lo escribe Apocalipsis. Juan 1:7. He aquí, viene con las nubes. ¿De qué está hablando?
De la segunda venida del Señor. Apenas llevamos 7 textos del libro y ya nos dice, viene con las nubes. Entonces, la venida del Señor en Apocalipsis se anuncia varias veces, con diferentes propósitos, con diferentes perspectivas, a veces desde el cielo, a veces desde la tierra. Si ahí dice, aquí viene con las nubes, ¿desde dónde lo están viendo? Desde la tierra. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quién es todo ojo? Los que estamos en la tierra, los que están en la tierra. Entonces aquí estamos viendo el primer texto que me habla de la segunda venida del Señor, visto desde la tierra. Desde la tierra lo ve, aquí viene con las nubes. ¿De acuerdo? Pero ahora, si ahora nosotros nos fuéramos a los mensajes de las 7 iglesias, ustedes ya lo estudiaron, ya presentaron examen, ya lo aprobaron, ¿sí? ¿De qué se trata en general el mensaje a las 7 iglesias? ¿De qué se trata en general? Si tú le platicaras a alguien que nunca ha leído la Biblia y te dijera, oye, ¿qué es eso de las 7 iglesias? ¿Tú qué le contestarías? Así, algo que él pudiera entender, de una forma general. ¿De qué trata el mensaje a las 7 iglesias? O sea, si a mí me preguntan, yo les decía que se refiere a las cartas de Jesús. Les habla por medio de cartas, Por correcto. medio de cartas. ¿Qué más? A la vida espiritual de las iglesias. El Señor habla a las iglesias de cuál es su estado espiritual, su vida espiritual. Lo hace por medio de cartas. ¿Qué más? Muy bien, muy bien. ¿Qué A más? que se arrepientan de lo que están haciendo mal y vuelvan a... Si están a haciendo los algo mal, que se arrepientan. Te lo está exhortando al arrepentimiento. Perfecto. ¿Algo más? Que se vayan preparando para esa venida. Que se preparen para la venida del Señor. Exacto. Si el mensaje a las iglesias, donde se les escribe por carta, donde se les habla de la vida espiritual, donde se les pide que se arrepientan, es para que estén preparados para cuando el Señor venga. Entonces, si yo veo el 1.7, que se me registra que el Señor ya vino en el 1.7, ¿qué pasa con las 7 iglesias? Vuelvo a empezar a exhortar a las iglesias a que se preparen a recibir al Señor. Apocalipsis ya me dijo ahí que el Señor vino con las nubes, y en cada carta, no la voy a ver, cada carta a las 7 iglesias, el Señor dice, el que venciere, el que venciere, el que venciere, y cuando es el que venciere, es el que aguantare y soportare hasta que Él venga. ¿Sí estamos? Luego se acaba eso y viene, por ejemplo, los 7 sellos. Eres digno de abrir los sellos, el Cordero. Y los 7 sellos terminan en el sello número 6. ¿Por qué no en el 7? Porque el sello séptimo da lugar a las trompetas. Termina en el sello 6, en el juicio de Dios sobre los impíos que le piden, ¿se acuerdan? A las cuevas que caigan sobre ellos para que nos libres del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, otra vez vemos que ahí se registra la segunda venida del Señor, vista desde la tierra y vista por los impíos. Me regreso a las 7 iglesias. Las 7 iglesias es un mensaje donde las iglesias que están en la tierra estarán pendientes de la venida del Señor, pero otra vez visto desde los santos. Los santos debemos estar preparados, los santos debemos arrepentirnos, pero en el 6º sello son los impíos, los que están huyendo de la ira del Cordero. Empieza del 7º sello, ahora siguen las 7 trompetas. Y las 7 trompetas terminan cuando dice la última trompeta: los reinos de la tierra han venido a ser parte del Señor y de su Cristo, y Él los gobernará. Entonces, otra vez viene el Señor. Ya llevamos 3, ya llevamos 4. 1.7, las 7 iglesias, el 6º sello, la 7ª trompeta. Ya llevamos 4 pasajes donde el Señor ya vino. Y luego vienen las 7 copas de ira, que no le he dedicado mucho tiempo, pero que también terminan con la caída de Babilonia, con la caída del falso profeta, con los impíos, y otra vez viene el Señor. Luego viene otro ciclo que da talla de la caída de Babilonia y termina en el capítulo 19, donde el Señor, Juan ve al Señor como un jinete en un caballo blanco,
viniendo desde los cielos. ¿Se acuerdan? Que en su muslo tenía escrito el verbo de Dios: con justicia juzga y pelea, y viene a acabar con sus enemigos. Otra vez la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y el último ciclo es el capítulo 20, donde empezamos con la atadura de Satanás para que no engañase más a las naciones, y terminamos con el juicio final y los cielos nuevos y las tierras nuevas. Así está escrito Apocalipsis. O sea, Apocalipsis tiene una estructura muy interesante, donde vuelves a empezar un ciclo que termina con la segunda venida del Señor, y se vuelve a narrar, y se vuelve a narrar, y se vuelve a narrar desde distintas perspectivas. ¿Sí? Porque si no, si otra guerra y otra guerra, en esencia es la misma guerra. ¿Me estoy explicando? Entonces, ahorita ustedes en el 23 ya concluyeron que ese acontecimiento no puede ocurrir después de que el Señor venga. Vuélvemelo a repetir. ¿Por qué creemos, después de tratar de comprobarlo, que ese acontecimiento no puede ocurrir después de la segunda venida del Señor? ¿Por qué? ¿Me regalan agua, por favor? Porque ya no habrá naciones a quien engañar. ¿Otra vez? Porque ya no habrá naciones a quien engañar. Ya no habrá naciones a quien engañar, y más quirúrgicamente, ya no habrá naciones engañables. Porque las naciones que fueron salvas, Apocalipsis 21-24, estarán con el Señor. Entonces, esas naciones, gracias hermano, esas naciones impías, esas naciones incrédulas, simplemente serán desaparecidas con la segunda venida del Señor. ¿Queda claro esto, hermanos? ¿Todos lo entienden? Entonces, vamos a ver. En el mismo capítulo 20, vámonos al 7. Este ejercicio ya lo he hecho antes, pero ahorita me voy a regresar al 4. A ver, ya me he regresado antes. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Sigue hablando de esos 1000 años que los premilenaristas creen que ocurrirá después de la venida del Señor, pero que nosotros estamos analizando que no, que eso es antes. Ahora vamos a empezar a entender. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Se acuerdan por cuánto tiempo será Satanás suelto de su prisión? Por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. ¿Dónde está eso? 23, perfecto. Póngalo otra vez. Entonces ahí dice al final: y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, Satanás será desatado por un poco de tiempo. En esos 1000 años, Satanás será atado esos 1000 años, pero será desatado un poco de tiempo. Vamos al verso 7, donde Satanás es desatado por un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahí está el poco de tiempo. ¿Sí? Será suelto por un poco de tiempo. Continuamos en el 8. Y saldrá a engañar a las naciones, a lo que estamos hablando. ¿Para qué se le ató por 1000 años? Para que no engañase a las naciones. Será desatado por un poco de tiempo. Ahí en el 27 ya ha sido desatado por ese poco de tiempo. ¿Qué hace inmediatamente después de ser desatado? Engañará a las naciones. ¿A cuáles naciones? A naciones engañables, a naciones impías. Entonces aquí aún no llega el Señor, es lo que quiero que entiendan. Aquí aún no llega el Señor, puesto que aún hay naciones engañables por el diablo. ¿Sí estamos bien? Entonces ahí nos dice: a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. No lo voy a ver hoy. La referencia a Gog y Magog lo pueden leer en su casa, está en Ezequiel capítulo 38. Léanlo, pero no creo que lo veamos ni siquiera la siguiente clase. Todavía estamos lejos de esa parte. Ahorita lo que nos debe dejar entender es Ezequiel 38, que dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog son naciones. Sí, hermana Gaby. Hermano, si el enemigo va a estar engañando a las naciones y con lo que estamos estudiando, el Señor todavía no viene, ¿qué va a pasar con los cristianos que estamos aquí? ¿También serán engañados?
igualmente, bueno, no igualmente para perdición, pero ¿tendrán algo que ver también en ese Excelente engaño? pregunta y muy oportuna. Vamos a Mateo 24. Satanás engañando a las naciones. En Mateo 24, ustedes pueden ver lo siguiente. La pregunta alemana, ¿qué con nosotros? ¿Qué con las naciones que han de ser salvas? ¿Qué con los cristianos? ¿Qué con el pueblo de Dios? Vamos a ver lo que dice el 24. Desde el 23. 23. Contestando a la pregunta. Entonces, si alguno dijere, estas son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, está hablando de falsos anuncios de su segunda venida. ¿Sí? Habrá falsos anuncios de su segunda venida. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. ¿Quiénes estarán diciendo, mirad, aquí está el Cristo, allí está? Engañadores. Satanás saldrá a engañar a las naciones usando engañadores. Así engaña a Satanás. Satanás siempre ha engañado a través de engañadores. Entonces, aquí justamente estamos hablando de Satanás suelto un poco de tiempo, porque justo antes de la venida del Señor, o poco antes de la venida del Señor, hace que mucha gente sea engañada diciéndole, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Vamos al verso 24. Dice, porque, aquí está cómo engaña a Satanás, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Entonces, ¿cómo engañará Satanás a las naciones? Por medio de falsos cristos, por medio de falsos profetas. Sí, hermano Noé. Ahí es donde se daría la gran apostasía. Es correcto. El engaño producirá la gran apostasía. La apostasía es el resultado de haber sido engañado. Es correcto. Entonces dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, aquí está el punto de la pregunta de la hermana Gaby, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces nosotros, los escogidos, también seremos intento de Satanás de engañarnos. El engaño también se tratará de lanzar el anzuelo sobre nosotros. Cuando el texto dice, si fuere posible aún a los escogidos, hay que entender las palabras del Señor. Está diciendo que Satanás, a través de sus falsos cristos y falsos profetas, va a tratar de engañar a los impíos y a los cristianos. Intentará engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Ni nosotros nos vamos a escapar de su intento de engañarnos. Pero por definición, por ser nosotros escogidos, hay cantidad de textos que respaldan esto, el pueblo que conoce a su Dios los va a identificar. Entonces, ¿quiénes serán engañados? Pues los que no amen la verdad, los que no conozcan la verdad. Definición de la predicación del viernes, los que no estén santificados en la verdad. Ellos serán los engañables. Entonces también la iglesia está expuesta al engaño, pero si la iglesia está santificada en la verdad, la iglesia identificará a los engañadores. Hoy día lo estamos viviendo. Hay muchos hermanos que están cayendo en manos de engañadores y hay muchos que están detectando que son unos engañadores. En los finales días esto se va a amplificar, porque las señales serán aún más espectaculares de lo que son ahorita, más apantallantes de lo que son ahorita. ¿Correcto? Bien, gracias. Regresando a Apocalipsis 27, que es justo donde estamos ahí viendo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces, Satanás va a arengar, a alborotar a muchas naciones para que sean naciones que se agolpen contra el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. La iglesia. Entonces dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Si dice que el número de los cuales es como la arena del mar, ¿qué debo entender yo ahí? El número de los cuales es como la arena del mar. Que son muchos, ¿quiénes? La iglesia.
Leanle bien, leanle bien. A Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿El número de quiénes? Los engañados. El número de los engañados son como la arena del mar. Así van a ser los engañados. Entonces, cuando dice que Satanás sale a engañar a las naciones, engaña a mucha gente. A mucha gente. Pastor, ahí donde dice que a fin de reunirlos para la batalla, ¿qué quiere decir? Porque en otros pasajes aparece la batalla del Armagedón, que es donde hay una guerra de niveles multinacionales, donde se va a levantar, no sé si sea la Tercera Guerra Mundial, no lo sé, pero es una batalla masiva contra las cosas de Dios. Su pregunta es buena porque tiene varios sentidos. Uno es desde el punto de vista militar, sí, pero otro es desde el punto de vista religioso. Hay una batalla en lo religioso contra el pueblo de Dios. Hay una batalla en lo religioso para engañar al pueblo de Dios, para sacar al pueblo de Dios del camino del Señor. Vamos a buscar Apocalipsis, por su pregunta, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, que es un texto que también ya hemos estudiado, pero hoy vamos a enfocarnos en la pregunta de la hermana, de a qué se refiere reunidos para la batalla. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Deme un momento. Ok. Entonces dice el versículo 8. Dice, y entonces, estamos hablando del mismo tema, estamos hablando de la misma época. Satanás suelto de su prisión para engañar a las naciones. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es aquel inicuo? En versos anteriores San Pablo le llama el hombre de pecado. La mayoría de los intérpretes coinciden que es el anticristo. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Me voy a enfocar en lo último. ¿Qué va a pasar en la venida del Señor? ¿Qué va a pasar en la segunda venida del Señor de acuerdo a ese texto? ¿Destruirá al inicuo? El Señor destruirá al inicuo. Cuando el Señor venga, destruirá al inicuo. Eso lo vimos en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando dice, y la bestia y el falso profeta que engañaba a los hombres fueron arrojados ¿a dónde? Al lago que abre con fuego y azufre. Aquí San Pablo está hablando apenas de su manifestación. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Presten atención. Este texto termina hablándome de lo que acontecerá en la venida del Señor, donde el Señor destruirá con el resplandor de su venida al inicuo. Pero antes de la segunda venida, ahí dice que el Señor matará con el espíritu de su boca. Aguas. Cuando habla Pablo, como algunos le llaman a este capítulo el pequeño Apocalipsis, porque aquí Pablo también habla en sentido figurado. Si Pablo habla de el espíritu de su boca, el espíritu de la boca del Señor, ¿de qué estará hablando Pablo al decir el espíritu de su boca? ¿Del aliento de vida que dio al principio a Adán y Eva o no? Con la palabra. Piénsale bien, piénsale bien. Con La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio. Porque aquí ya está hablando del inicuo en los tiempos finales. Entonces aquí cuando dice, el Señor matará con el espíritu de su boca, el enemigo, dijo Apocalipsis 23, que saldrá a engañar a las naciones. ¿Por medio de quién engaña a las naciones? Por medio de este inicuo, pero por medio de un montón de falsos cristos y falsos profetas. El Señor Jesucristo, ¿cómo combate a Satanás hoy? Con su palabra. Pueden ser más específicos. ¿El Evangelio? Con la predicación del Evangelio. ¿Por parte de quién? La iglesia. El Señor usa su iglesia para que predique la palabra, y así es como va abatiendo a Satanás. Cada vez que predicas el Evangelio y alguien crea el Evangelio y viene a Cristo, estamos golpeando a Satanás. Y el Señor está golpeando a Satanás desde que comenzó la iglesia.
Desde que comenzó la iglesia, cada alma que se convierte es un golpe fatal a Satanás. Entonces, acuérdense, ahorita por lo que dijo Noemí, del aliento de vida. Te fuiste hasta Edith, te fuiste hasta el aliento de vida. En aquellos días, ¿qué le dijo el Señor a la serpiente? Génesis 3:15, vamos a ponerlo ahí. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Enemistad, confrontación. Y entre tu simiente y la simiente tuya. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia y entre la descendencia de ella. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El apóstol Pablo nos explica en Gálatas que la simiente de la mujer es personalmente Cristo. Cristo, ¿sí se acuerdan que lo hemos enseñado eso? Por medio de Cristo, que viene de una mujer, nacido de mujer, es como Satanás es golpeado de muerte en la cabeza. Pero después de Cristo, ¿nosotros qué somos? La pregunta es muy amplia. ¿Qué somos nosotros respecto a Cristo? Su simiente, ya acabamos. Pensé que iban a batallar más. Muy bien, chavo. Nosotros a nuestra vez somos la simiente de Cristo. Y lo contestó sin micrófono, ¿eh? No. Nosotros somos la simiente de Cristo. Somos, cuando dijo Isaías en el capítulo 53, y su generación, ¿quién la contará? La generación de Cristo será incontable. Nosotros somos la simiente de Cristo y somos usados por Cristo para estar combatiendo a la simiente de la serpiente. O sea, no nomás venimos aquí a tomarnos un café y a la escuela dominical. Nosotros como simiente de Cristo somos los usados por el Señor para estar combatiendo contra la simiente del diablo. Si les queda duda, vean Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, fíjese bien, por medio de la iglesia. Pausa. ¿Quién dijimos que es la iglesia? Respuesta de Chevo. La simiente del Señor Jesucristo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? O sea, ¿a quién? A Satanás y a sus secuaces. Nosotros somos la simiente de Cristo y nosotros damos a conocer la multiforme sabiduría a los chamucos. ¿Cómo funciona esto? No es que usted le ande predicando a Satanás. Cuando usted le predica a una persona, estás predicando a tu tía y tu tía está, ay no, yo no creo en eso. No, yo ya tengo mi religión. No, ustedes son puros hipócritas. No es tu tía. No es tu tía. Son los chamucos que están peleando. Antes de que tu tía te escuche, te están escuchando los chamucos que traen atada a tu tía. Sí, por eso alborotan a tu tía para que no escuche. Pero cuando tú predicas la palabra como la simiente de Cristo, tu palabra golpea y golpea y golpea. Y ya cuando se caen esos chamucos, tu tía dice, sí, invítame a tu iglesia. Ah, caray, ¿dónde estaba el diablo? Ya se fue. Porque ya le predicamos conforme a lo que dice ese texto. ¿Sí? O sea, que la próxima vez que te digan, es un hipócrita, no es tu camarada, son los chamucos que lo traen alborotado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Vamos bien? Bien, volvamos a 2 Tesalonicenses capítulo 8. Pastor, ahí no le entendí bien. Lo de los... Sí, los chamucos. Sí, no le entendí bien. Cuando la iglesia le está predicando a los principados y potestades, no le entiendo bien. No se preocupe, va de nuez. El Señor no nos dijo, vayan y prediquen a los chamucos. No dijo eso, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando yo le voy a ir a predicar el evangelio a alguien, es porque ese alguien no ha aceptado el evangelio. Al no aceptar el evangelio, por definición, aún está en las garras de Satanás. Aún, así es, la persona está encarcelada en prisiones de oscuridad y tinieblas.
porque Satanás lo tiene tomado y controlado. Cuando yo le empiezo a predicar el evangelio a la persona, luego me encuentro con que la persona se me pone necia, agresiva, intransigente, me ignora, se da la vuelta y se va. ¿Por qué? San Pablo dijo, regresate al 3:10, que cuando nosotros estamos predicándole a las personas, antes que nos escuchen las personas, son los chamucos los primeros que escuchan lo que estamos diciendo y son los que combaten contra nosotros. Aquí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, esa multiforme sabiduría de Dios, entiéndanlo como dar a conocer a Dios por el mensaje del evangelio, sea ahora dado a conocer. El evangelio es dado a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. En otra parte de la carta a los Efesios, San Pablo nos dice que esos principados y potestades es el mundo espiritual maligno, todos los chamucos. Entonces, suena contradictorio que la iglesia le esté predicando a los chamucos, en realidad le está predicando a las almas, pero los chamucos que tienen controladas a las almas son los primeros que escuchan la palabra de Dios y no soportan la palabra de Dios, ¿sí? Es como cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra, todo el chamuquerío brincó porque no soportaron su presencia. Y hoy día los chamucos no soportan la palabra de Dios. Cuando estás predicando la palabra de Dios, se enojan, se alborotan, se ponen de genio, y se manifiesta eso en la actitud de la persona a la que le estamos hablando, ¿sí? Gracias por la pregunta. Oiga, Entonces, hermano, sí. y hasta se ponen rojos de coraje. A mí me pasó apenas el sábado. Ay. Pero aunque le decía, pues se me iba por un lado y se me iba por otro un muchacho, me hacía yo para allá, me seguía, que querías que le siguiera hablando, pero para estarme contendiendo. Pero el Señor me daba palabra. A ver al rato si viene, hermano. Primero Dios. Ya entendió por qué. En 2 Tesalonicenses 2:8, entonces nos quedamos ahí. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Cuando dice lo matará, debemos entenderlo, lo ha estado golpeando a lo largo de las edades. Ha sido un golpeteo progresivo que concluirá en su venida cuando lo termine de destruir. Entonces nuestra labor en Cristo Jesús es muy importante. ¿Estamos? Volvamos a Apocalipsis 20. Empecé a las 2:20, Apocalipsis 20. Vamos al versículo 8. 8 dice, otra vez, Satanás engañando a las naciones por medio de falsos escritos, por medio de falsos profetas. Y luego dice, saldrá a engañar a naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de destruirlos, de reunirlos para la batalla. La hermana Silvia preguntaba, ¿qué con la batalla? Ya hablé de la batalla espiritual. Nosotros hemos estado en una batalla espiritual a lo largo de la existencia de la iglesia al predicar el evangelio. ¿Ok? Dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora, vámonos al versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Los premilenaristas siguen pensando que esto ocurrirá después de la segunda venida y tiene todavía más problema. Ya dijimos que ya no cuando el Señor venga ya no van a haber naciones engañables o a quien engañar, pero también entendemos y vamos a prestar atención a esto. Hermanos, hay muchas cosas que tenemos que dejar bien en claro y tener bien firmes, porque a lo largo de los años veo hermanos que han sido víctimas de enseñanzas incompletas, torcidas, basadas en yo me imagino en lugar de consultar el texto. Cuando una persona creyente muere, ¿qué pasa con su cuerpo? Lo creman, lo entierran, queda sin vida el cuerpo. ¿Qué pasa con su alma? Se va con el Señor. Y cuando se va con el Señor, ¿qué pasa con el alma mientras está con el Señor? ¿Ah? ¿Está dormida? Eso es lo que tengo que corregir. Eso no lo enseña la Biblia. Eso lo enseñan muchos pastores, pero eso no lo enseña la Biblia. Mucho, o sea, por eso la aventé con jiribilla para escuchar esa respuesta. Mucha gente tiene la idea de que el alma está dormida. No,
El que está dormido es el cuerpo, porque un día se levantará. El alma está consciente. El alma está en la presencia del Señor. Pablo le dijo a los filipenses, estar con el Señor es muchísimo mejor. Apocalipsis, 5º sello, dice que vio las almas de los decapitados que clamaban al Señor, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre sobre los que están en la tierra? Esas almas están conscientes, ¿sí? Entonces, si no apretamos esa tuerca, ya se van a ir por otro lado. He escuchado así de pastores que dicen que estoy dormido. No, a lo que Pablo le llama a los que duermen en Cristo es su cuerpo está dormido, está inerte, esperando el día de la resurrección del cuerpo. Si no aprieto estas tuercas, no vamos a llegar a buen puerto, ¿sí? Entonces, las almas están conscientes. ¿Recuerdan la parábola que dio el Señor del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan? Estaban conscientes, tan conscientes que el rico le dijo a Abraham, Padre Abraham, permíteme ir a hablarle a mis hermanos que están en la tierra, para que no vengan aquí donde estoy yo. O sea, no están dormidos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Adelante, hermana, me iba a preguntar algo. A lo mejor es muy tonta la No hay pregunta. preguntas tontas. O sea, No las si hay. el cuerpo está dormido y el espíritu, El alma. el alma está con Dios, o sea, está Sí. Entonces, cuando venga nuestro Señor en la segunda venida, el alma se va, así como en las películas, que se mete dentro del cuerpo y va a salir así. No tiene nada de tonta su pregunta. Es justamente lo que va a ocurrir. Cuando el Señor venga, vendrá con sus santos, con sus hijos, para restaurar y resucitar los cuerpos. ¿Es correcto? Sí. O sea, sí. Sí. ¿Sí? Se va a juntar el alma y el cuerpo. Así y es. ese cuerpo va a ser el cuerpo glorificado para poder estar con el Señor. Correcto. Así es. Así Oiga, es. hermano, y Bueno, las almas que no aceptaron a mi Señor Jesucristo, al infierno. no van a estar con Él. Y están conscientes, pero en el infierno. Si están en el infierno, no están con el Señor. Y están conscientes. Y también van a resucitar para una condenación eterna. Hermano Carlos. Sí, quería recordar, creo que también en Apocalipsis dice cuando, antes de que venga el Señor, le dice, ¿hasta cuándo vas a vengarnos, Señor? Que Sí. Están apresurándole al Señor para que regrese. Sí, justo y le lo- dijo, espérense, todavía faltan muchas. Exacto, lo decíamos ahorita, es el 5º sello. Vi las almas de los decapitados que clamaban, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre en las que están en la tierra? Sí, hermano Noé. Pastor, ¿y qué con eso de que polvo eres y en polvo te convertirás? Y que pues se desintegra, ¿no? Tus cabellos, tus uñas se vuelven polvo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, al enterrarnos a nosotros, un día seremos polvo. Pero cuando el Señor venga, ese polvo lo va a volver a levantar. ¿Sí? Sí, o sea, el polvo de donde estemos, en el mar, desintegrados, en cenizas, el Señor nos va a recuperar y nos va a resucitar. Gloria a Dios por ello. Sí, hermana Gaby. Bueno, me perdí un ratito porque me salí, pero cuando dice que los cristianos dormimos, o sea, el alma duerme, El cuerpo. el cuerpo duerme. Bueno, el cuerpo se deshace y se va al polvo y todo. Y el alma pues está pues una reacción de gozo en el Señor. Entonces es algo controversial porque ¿qué de aquellas almas que no están en Cristo? Decimos luego, está en el infierno, está sufriendo, está teniendo esa condenación. Entonces, unos están durmiendo, otros están sufriendo, entonces Ok. no hay... Vamos a aclararlo. ¿De dónde sale lo de están durmiendo? Échenle la culpa a San Pablo. Él fue el que introdujo ese término, no para confundirnos. Lamentablemente mucha gente se confundió. Piensan que cuando Pablo dijo dormir, es dormir enteramente, alma, cuerpo y todo, y una inconsciencia total. Cuando Pablo no está diciendo eso. ¿Sí, hermano Carlos? Así es. La palabra dormir, para alguien que está muerto, es la esperanza de que va a resucitar. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 4, versículo 14. 1 Tesalonicenses 4, 14. Fíjense bien.
¿Están aquí? Hermanos, no los estoy dejando hoy leer para avanzar más rápido. ¿Me perdonan por eso? Estoy leyéndolo yo para que vaya más. Porque de aquí a que prenden el micrófono y que se acomodan y se perfilan, disparan y luego sale el tiro por ningún lado. Mejor déjenlo rápido. Dice, a ver, ¿están aquí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está el ejemplo de lo que pasará con nosotros. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿De dónde los va a traer? ¿De dónde los va a traer? Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús, con Dios con Jesús, a los que durmieron en él. Aquí el tema es los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que durmieron en él? Sí, los que creyeron en él. Los que creyeron en él. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo asumía, como muchos creyentes, que él estaría vivo cuando llegara el Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando dice no precederemos, no seremos primero que los que durmieron. ¿Por qué Pablo vuelve a decir los que durmieron? Porque está apuntando a su despertar. ¿Sí? Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya dejó de decir los que duermen. Ya les dijo claramente los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué no decirle muertos siempre? Nos quita de confusión. No, porque nos quiere hablar de la doctrina de la resurrección. Por eso duermen. Hermano citaba que el Señor dijo de la niña, solo está dormida, la voy a despertar. ¿Ok? Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Juntamente con quiénes? Usen el lenguaje del texto lo más que puedan. Junto con los muertos en Cristo que ya habrán resucitado primero. Volvamos al 16 para que quede claro. Dice, y los muertos, la parte final, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya a partir de ahí ya no son muertos. Ya habrán resucitado. Sí, Martita. ¿Habrá alguna razón por la cual ellos han de ser primero? Sí, sí. Porque Pablo le escribió a una iglesia que alguien les metió de desconcierto, no sé dónde he visto eso. Los tesalonicenses recibieron una carta falsificada aparentemente por Pablo y que Pablo les había dicho, ya se llevó a cabo la resurrección. Y los tesalonicenses estaban llorando porque ya habían perdido muchos hermanos. Si ya ocurrió la resurrección, ¿qué fue de nuestros hermanos? Entonces ellos estaban desconsolados pensando que entonces algo no pasó lo que tenía que pasar. Pablo dice, no, tan va a pasar que ellos van a resucitar primero que nosotros. Eso contesta tu pregunta. O sea, tan va a pasar, tesalonicenses, no se depriman, que antes que nosotros seamos transformados, ellos van a ser resucitados. Y eso les trajo gran consuelo a los tesalonicenses. Buena pregunta. Entonces dice, luego nosotros, después de que resucitaron los muertos en Cristo, ya no están muertos, ya resucitaron, ya tienen un cuerpo. Esto es bien importante porque mucha gente está bien confundida con esto también. Ya tienen un cuerpo. Ya es un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es cuerpo, tiene carne, tiene hueso, puede comer, puede andar, puede hablar. Son ellos mismos ya resucitados. Como cuando resucitó Lázaro, era Lázaro. Cuando resucitó el hijo de la viuda, o sea, resucitan ellos mismos, vuelven a la vida. Pastor, es que a mí me pasaba, no sé si a algunos de mis hermanos también les haya pasado, que pensamos que los que resucitaba era nuestra alma. Y, producto del error anterior. No, no era usted, era el que se lo enseñó. Quien les enseñó eso es el responsable delante de Dios. Porque el que dijo que el alma está dormida, piensa que la resurrección es que resucite y despierte el alma. No, el que está dormido es el cuerpo y el que se levanta a la vida es el cuerpo. El alma nunca murió. Oh, por eso estamos aquí. Sí, Edith. Sí. Siempre te digo, Edith. Oh.
Es que también enseñaron, bueno, mucho en Eclesiastés, dice que los muertos ya nada saben y no sé qué, y por eso a lo mejor uno se quedó con esa doctrina. He visto que muchos usan eso para el término de resurrección. No, cuando dice los muertos nada saben, lo que está diciendo Salomón es que entre ellos y nosotros ya no hay trato, ya no hay conexión, para que no andes consultando a los muertos. Tiene ese sentido. Pero ya alguien se lo llevó a la escatología. No, o sea, las almas están con Cristo. Tan es así que no me voy sin ver el Apocalipsis 24. Más que no me dejan llegar ahí. Ay, sí, siguen preguntando. Sí, adelante, Di. Lo que dice en Hebreos 12:1 de la gran nube de testigos es de que, bueno, habla de la fe, de los hombres de la fe. Ellos están viendo lo que nosotros estamos haciendo. ¿O a qué se referiría eso? ¿Por qué les llama testigos? Ajá. Sí, no son testigos de nosotros. Son testigos en función de que lo que ellos vivieron sirve de testimonio para nosotros. Yo al ver lo que hizo Abraham y todos los que están en esa lista, ellos son para mí testimonio. No es que ellos me estén fildeando a mí, son testimonio de lo que es servir a Dios. Okay, buenas preguntas. Entonces, aquí dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Sí va a haber un arrebatamiento, pero en la segunda venida del Señor. Sí va a haber un arrebatamiento, pero no para sacar a la iglesia del planeta, sino para recibir a Cristo. Va a haber un arrebatamiento, pero no para librarnos de la gran tribulación, porque la gran tribulación ya habrá terminado para entonces. Entonces la palabra arrebatamiento sí existe en la Escritura, pero está fuera de tiempo, fuera de propósito, fuera de por qué lo que enseñan los pretribulacionistas. ¿Sí? Bien. ¿Siguen aquí? ¿Sí? Digo, porque Yo, hermano. Sí, adelante. Ahorita que está hablando acerca de eso, a mí me enseñaron, bueno, de que era primeramente el rapto, porque el Señor no podía bajar hasta la tierra porque el pecado todavía estaba. Entonces, cuando Él viene en la segunda venida... Si murió en la cruz porque el pecado aquí estaba, ¿qué le impide bajar porque el pecado aquí estaba? ¿No? Así es. Entonces, en la segunda venida, ya Él viene y está con nosotros aquí en la tierra. Otra vez lo último. ¿Ya la segunda venida qué? Él viene y ya está aquí con nosotros, ya nosotros con el cuerpo glorificado y todo. Eso ya baja. enseña la postura pretribulacionista o dispensacionalista. Lo que la Biblia enseña es que este pasaje habla de la venida del Señor, no del arrebatamiento 7 años antes de la venida del Señor. ¿Cómo lo sé? Vamos al versículo 15 otra vez. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, no hasta el arrebatamiento. Entonces aquí está hablando de la segunda venida del Señor, no del arrebatamiento pretribulacional. ¿Sí? Entonces volviendo al 17, perdón, ahí está, el 17, ahí está. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero no seremos arrebatados en el cuerpo mortal que tenemos ahorita, porque Pablo en 1 Corintios 15:51 nos dice que no pasará eso sin que antes seamos transformados. ¿Lo vemos? 1 Corintios 15:51. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos. Está hablando de la venida del Señor. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tanto los que resucitarán, pero en un cuerpo transformado. Y nosotros, si estamos vivos o los que estén vivos, serán transformados. ¿Se entiende? Todos, ¿sí? Volvamos al 17. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué necesita el cuerpo mío para ser arrebatado? Ser transformado. Iremos a las nubes. ¿A qué? A recibir al Señor. ¿Por qué a recibir del Señor? Volvamos al 15. 16, perdón. Exacto. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Nosotros seremos arrebatados a recibir al Señor, que descenderá del cielo. Si dice descenderá del cielo, es descenderá del cielo. ¿De dónde a dónde? Del cielo a la tierra. ¿Ok? Volvamos al 17. Entonces dice, para recibir al Señor en el aire. Cuando terminé la predicación, que ya habíamos alabado al Señor, les mencioné esto.
pero ya no tenía toda la atención de ustedes. Esto que voy a decir ha extraviado a muchos hermanos sobre la doctrina de la resurrección, la doctrina del cielo nuevos y tierras nuevas. La mala interpretación de estas palabras de Pablo, cuando dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Se acuerdan que he aquí Él viene con las nubes? ¿Se acuerdan que he aquí todo ojo le verá? ¿Se acuerdan que los ángeles en Hechos 1:11 le dijeron a los apóstoles, este Jesús que lo han visto irse con las nubes, así vendrá con las nubes? Vendrá con las nubes, pero vendrá a la tierra, viene a la tierra. Entonces aquí San Pablo dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y a alguien les hizo creer que nos quedaremos allí en las nubes. Y alguien voltea a ver las nubes y pues está viendo el cielo, pues me quedaré en el cielo. Y hay quien todavía dice, y que Pablo dijo, y así estaremos siempre con el Señor, pues en el cielo. Y muchos creyentes se quedaron con la idea de que el Señor nos va a llevar y nos va a dejar allá en el cielo. Entonces no habría segunda venida. No habría segunda venida, buen aporte. Entonces así hay muchos cristianos que no saben que el Señor va a venir a la tierra y no saben que vendrá con los suyos y no saben que los resucitará, porque se quedaron con que me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, ahí los guacho, ahí a ver cómo le hacen en la gran tribulación, ya me fui al cielo y ahí me quedé. Entonces hay así de cristianos confundidos por mala interpretación a lo que dijo Pablo aquí. Cuando Pablo dijo, y así estaremos con el Señor, el así, la traducción del así no significa así flotando en las nubes. Está significando, y de esa manera, cuando nos encontremos con el Señor que viene a la tierra, así estaremos siempre con el Señor. No que nos quedaremos flotando allá en el cielo en un estado intermedio. Entonces, tenemos que apretar esas tuercas, si no su esperanza no existe. Si la persona resucitó, ¿qué les dije? La persona resucitar ahora tiene un cuerpo. ¿Ese cuerpo es para la tierra o es para el cielo? ¿Para qué resucitar en un cuerpo y que te lleven cuerpo al cielo? Dejad que mi pueblo piense. ¿Sí? Bien. Termino en el 24 y los voy a dejar bien reburujados. El 24 está bien largote. Fíjense bien. Este texto termina, bueno, lo voy a leer completito primero. ¿Sale? Presten atención, ya esto es lo último. Che, como dicen en el rancho, no te aflojes, reata vieja, que es el último estirón. Ok. Dice, hermano, y vi tronos. Sí, hermano. Nada más una pregunta. Hasta ahorita ha hablado. Están con el Señor, que duermen en el Señor, que creen en el Señor, pero la gente que no creyó en el Señor, ¿qué va a pasar con ellos? En estos capítulos Pablo no lo menciona, pero en otros sí. Pero lo que sí dicen otros, y de hecho en este texto, en el 5, va a decir algo. Los que no aceptaron a Cristo y mueren sin Cristo. Sus cuerpos están también dormidos porque un día van a resucitar, pero no para vida eterna. Dijo Daniel, para vergüenza y confusión perpetua. Sus almas ahora están conscientes en el infierno de fuego, el que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, resucitará a los suyos y a los que no son suyos. Los que no son suyos porque no lo quisieron recibir. Y también resucitarán para ser enjuiciados y condenados y lanzados al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta. Ese es el destino de los incrédulos. ¿Sí ayuda? Entonces, esto que está mencionando aquí Pablo, ¿van a pasar por el tribunal de Cristo? O sea, ¿nosotros o no? Sí. Todo mundo va a ser enjuiciado. Todo el mundo va a ser enjuiciado. Qué buena su pregunta. Y por ahí lo leí en la mañana en la predicación. Seremos juzgados según nuestras obras. Pero los hijos de Dios, el juicio por el cual seremos nosotros juzgados, no es
si eres o no culpable, porque el Señor nos ha declarado inocentes a todos. Vamos a ser juzgados según las obras que hayamos hecho como hijos de Dios para el reino de Dios. Por eso leíamos en Apocalipsis: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para pagarles a cada uno conforme a sus obras. Entonces, el juicio de nosotros, alguien diría, no es un juicio condenatorio, es un juicio galardonatorio. Entonces también seremos juzgados según, todos serán juzgados según sus obras, pero nosotros no seremos juzgados de acuerdo a pecados, porque Cristo pagó por ellos. Pero, Ese es hermano, los que están en el infierno, ellos ya no van a ser juzgados, ¿verdad que ya sí, no? van a ser juzgados en el sentido de que en el tribunal del trono blanco, está en Apocalipsis 20, ahorita lo podemos ver. ¿Serán sacados del infierno para juzgarse? Van a resucitar y luego serán arrojados ya no al infierno, sino al lago de fuego. Y en ese juicio, a su pregunta, quedará de manifiesto, para que no quede duda, por qué están siendo condenados. Porque alguien puede decir, pero ¿yo por qué? Y en ese juicio se les dirá, sí, hermano. Hermano, si van a ser resucitados, obviamente igual en el cuerpo que fueron muertos, y van a presenciar el juicio. Así. Sí. Ahí no va a haber cuerpo glorificado, no hay gloria para ellos, exactamente. Van a ser resucitados en cuerpo y arrojados al lago de fuego. Así de terrible. Bien, gracias por tanta pregunta, espero que vayan calibrándose. Vamos a ver este texto y no lo voy a acabar de explicar, pero para que se vayan dando una idea, ¿sí? ¿Están ahí? Presten atención. Y vi tronos, ese es el verso 4, justo después de que Satanás ha de ser suelto por un poco de tiempo. ¿Se acuerdan? Que lo vimos hace rato. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ok, voy a empezar de abajo para arriba. Reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes vivieron y reinaron con Cristo 1000 años? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todos los que llenan ese perfil vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los 1000 años que Satanás será atado, y estos 1000 años, ¿será el mismo periodo de tiempo o será otro periodo raro por ahí? Debe ser el mismo, para que sea consecuente con la Biblia. Mientras Satanás es atado 1000 años, para que no engañe a las naciones, algo está pasando en esos 1000 años también. La pregunta aquí, ya me contestaron quiénes vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿en dónde están? Lean bien. En el cielo. ¿Por qué están en el cielo? Amén. Lean correctamente. La hermana inmediatamente vio, son las almas. ¿Dónde están? En el cielo. ¿Sí? O sea, si yo creo que el alma está dormida, ya no entendí este texto. ¿Sí entienden eso todos? Si yo ando con que el alma está dormida, soy incapaz de entender este texto. Hermano Carlos recordaba el quinto sello. Vi las almas de los decapitados, los cuales decían, Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Entonces aquí dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pero voy a enfocar en lo que respondió mi hermana Maricela. Y vi las almas de los decapitados. ¿Dónde estaba el cuerpo de los decapitados? En la tierra, muertos, murieron decapitados. ¿Y sus almas? En el cielo. Y si Satanás será atado o es atado 1000 años para que no engañe a las naciones, ¿en qué periodo transcurre esos 1000 años? ¿Antes de que venga el Señor o después de que venga el Señor? Antes. Y si al mismo tiempo que Satanás está siendo atado en este mundo, en un periodo figurativo de 1000 años, para que no engañe a las naciones, y en el cielo se registra que hay almas de los decapitados y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿en qué condición están viviendo las almas de los decapitados hoy?
¿Entendieron la pregunta? ¿O se las barajo más despacio? Hermano, acá. Bueno, en sentido figurado, no sé si esté bien, pero haz de cuenta que está el reino de ellos allá y nosotros que estamos acá vivos estamos en la batalla y algunos pues ya murieron, ya están allá pues en el reino, descansando será, y nosotros seguimos aquí. ¿Sí me entendió cómo? Sí te entendí y estás en lo correcto. Eso es. O sea, la pregunta la hice muy larga, porque me fui hasta Satanás. 1000 años. Si Satanás ya nos quedó claro que es atado, no será atado. Es atado o fue atado desde la primera venida del Señor. Y seguirá atado esos 1000 años que pueden ser figurativos o un largo tiempo. Y eso sucederá antes de la venida del Señor. Es decir, eso está sucediendo en esta época. En esos mismos 1000 años donde Satanás está siendo atado o permanece atado, ¿qué está sucediendo en el cielo con las almas de los decapitados? Contéstenme conforme al texto. Vivieron y reinaron 1000 años, hermano David. Muy bien. Ellos están en el cielo reinando. Por eso Apocalipsis empieza diciendo: nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Hoy reinan. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Imagínate de este extremo que hay gente que piensa que las almas de los cristianos están dormidos y resulta que están reinando. Como que hay una pequeña diferencia entre estar dormido y estar reinando, ¿no? Toda. Yo sé que lo tienen que digerir. Hagan de cuenta que les di un chicharrón de pella así bien gordote y órale, lo tienen que digerir. ¿Pero qué? ¿Más o menos? ¿Suena? ¿Sí? Descansando de todo el relajo de acá abajo y allá están reinando. ¿Cómo se sienten? Se sienten reinando. Ok, hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿No los confundí? ¿Sí, se aclaró las cosas? ¿Sí? Bueno, esto, hermanos, lo seguiremos revisando hasta que sean másters en este tema. ¿Sí? Así que pídanle a Dios que me dé salud y vida y ánimo para seguirles enseñando. Sí, hermana Gaby, diríjales algunas palabras. Pues yo sé que hubo conceptos un poquito equivocados. Todavía tenemos la creencia de que no es lo que me enseñaron o ahora estamos aprendiendo más, pero que sea la palabra que nos vaya hablando y nos vaya revelando, igual que le pidamos al Señor que nos enseñe, porque Él es el que nos enseña todas las cosas, y que vayamos aprendiendo todos juntos para que todos sepan, ¿verdad? Porque ya cuando tengamos el examen, que nada, que no supe, que no entendí ni nada, si no, para reprobar, no se crean, hermano. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra que nos has permitido, Señor. Hoy se han aclarado muchas dudas que teníamos acerca de la resurrección, Señor, acerca de lo que vayamos a vivir cuando tú vengas por nosotros, Padre. Ayúdanos a poder entenderlo y comprenderlo, Señor. No es algo que sea casualidad, no es algo que esté a la ligera o que te vayas a olvidar de nosotros cuando estemos allá muertos, Señor, pero te pido que tú nos bendigas y que tú nos des las palabras y la dirección y la instrucción de tu palabra también a nuestro pastor, para que nos siga dirigiendo más en estos conceptos que son importantes, que la gente o los cristianos, Señor, ya no les toma el valor que es importante. Yo sé que tú nos vas a ayudar para que podamos todos seguir adelante. Bendícelos, Señor, a mis hermanos, llévanos con grande bendición hasta nuestros hogares, y que la próxima semana tengamos ese mismo deseo de quedarnos a la escuela dominical para aprender más de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.